Bienvenidos, somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. En el día de hoy vamos a compartir, ¿estamos usando pretextos? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice: vivan como gente libre, pero no usen su libertad como pretexto para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. ¿Qué te parece, bendecida? Ese término de la libertad es un término bastante interesante, bendecido, pues la libertad es uno de los conceptos más celebrados en la sociedad, pero al mismo tiempo uno de los más malinterpretados. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 16, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir como gente libre, pero con un claro y firme mandato: no usar nuestra libertad como pretexto para hacer el mal. El apóstol es claro, dice que es un mandato y no debemos utilizar nuestra libertad como pretexto para hacer el mal. Esa libertad es la libertad que nos dio Cristo, que Él nos otorgó, y no es una excusa para hacer lo que queramos, sin considerar la voluntad de Dios. Vamos con la definición de pretexto. Pretexto es una razón que alguien da, generalmente falsa o engañosa, para justificar su comportamiento. Esto sí que es común. En el día a día encontramos muchas formas de pretexto. Algunas personas malinterpretan la gracia de Dios como una carta blanca para vivir en los deseos engañosos. Claro, eso pasa mucho. Eso es lo que se conoce como libertinaje, es decir, el abuso de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero todos hemos recibido la gracia de Dios como un regalo que nos permite ser libres de la condena del pecado. Sí, muy interesante. Sin embargo, la libertad que nos da Cristo no es una excusa para vivir de manera desenfrenada, sino para vivir de acuerdo con su voluntad. Es un mandato a vivir de manera ordenada, bendecido. La gracia no es un permiso que nos ha dado Dios para hacer el mal, no, sino un llamado a vivir en santidad. Y también nos dice que la libertad en Cristo no está basada en hacer lo que se nos antoje, sino en vivir según los principios del reino de Dios. Pues, bendecido, cuénteme qué pasa cuando entendemos esto. Pues ya no usamos la libertad como un pretexto para hacer el mal, sino como una oportunidad para servir a Dios y vivir conforme a su propósito. Bueno, bendecidos, viene algo interesante que consideramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 2, donde el apóstol Pablo plantea una pregunta crucial. Miremos cuál es. Miremos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo nos da la respuesta con firmeza. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Esto es algo fundamental en la gracia de Dios, pues no es una licencia para seguir pecando, sino el poder para vivir de una manera que honra a Dios. También nos dice que al vivir bajo la gracia de Dios, somos liberados del dominio del pecado. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 14. También consideremos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10, que nos dice que somos salvos por gracia. Pero esta salvación no es para vivir de cualquier manera, escuchémoslo bien, sino para cumplir las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Y escuchemos eso tan maravilloso. Nos dice que la gracia nos da la capacidad de vivir de manera sobrenatural, apartados del mal.
Dios está obrando en cada uno de nosotros para hacernos más semejantes a Él. Te vamos de gloria en gloria. Cuando Dios nos revela que la gracia no es un pretexto para el mal, pues esto nos anima a vivir en santidad y no la desechamos. También nos dice que la gracia de Dios nos capacita para vivir sobrenaturalmente, apartados del mal, y ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Es verdad, y así nos lo menciona el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que nos dice: pero todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. También nos dice que este proceso de transformación no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Al vivir en la libertad que Cristo nos da, somos transformados continuamente. Familia de la fe, para finalizar debemos exhortarnos unos a otros para ser hacedores de lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6. Nos dice: pero tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Somos la congregación La Gracia de Dios. Vivimos en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.